La música no solo entretiene, organiza emoción colectiva. No solo acompaña momentos, los estructura. Hay canciones que no solo se escuchan, se habitan. How long must we sing this song? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tendremos que cantar esta canción? Broken bottles under children's feet. Botellas rotas bajo los pies de los niños. Tonight we can be as one. Esta noche podemos ser uno solo. Si esas frases activaron algo en tu memoria, entonces sabes que estamos entrando en una de las obras más emblemáticas de YouTube, Sunday Bloody Sunday. Una canción que parece simple, pero no lo es. Bienvenido. Te habla Sergio Larrañaga. Y hoy vamos a analizar algo más profundo que una canción. Vamos a preguntarnos quién escribe lo que sentimos. Porque cada canción nace en un contexto, en un tiempo, en una tensión histórica específica. Y cuando esa tensión se vuelve melodía, la emoción se vuelve colectiva. Lo que parece inspiración artística muchas veces es estructura cultural. Y lo que parece catarsis puede ser narrativa. Hoy no vamos a hablar de teoría conspirativa. No vamos a señalar culpables. Vamos a analizar estructura. Porque detrás de cada gran himno social hay un momento histórico que lo necesita. Y 1983 no fue un año cualquiera. Por un momento, imagina que caminas por una calle en Irlanda del Norte. No es una postal turística, es una ciudad dividida. Murales pintados en las paredes, colores que no son solo una decoración, sino una declaración. Soldados patrullando con armas largas, helicópteros sobrevolando bajo, miradas que desconfían. No sabes si la persona que viene hacia ti piensa como tú, y en ese lugar, eso importa. Ahora imagina que creces ahí. Imagina lo que sería ir a la escuela mientras escuchas explosiones a lo lejos. Aprender que ciertas palabras no se dicen en público, que ciertas calles no se cruzan. Todo eso era Irlanda del Norte durante The Troubles. Un conflicto que no siempre se veía como guerra, pero se sentía como guerra. 30 de enero de 1972, una marcha por los derechos civiles, disparos, 14 muertos. El día que la palabra Sunday dejó de ser neutra, el día que la memoria colectiva se fracturó. 11 años después, en 1983, una Barlinda artesa decide ponerle sonido a esa tensión, no para glorificarla, sino para preguntarse ¿cuánto tiempo más? Y ahí es donde comienza la música. No pensemos en notas, no pensemos en teoría musical ni en conceptos rebuscados. Pensemos en sensaciones. El ritmo marcial no solo recuerda a una marcha militar, es una repetición constante y esa repetición de alguna forma marca el destino. El tambor no solo improvisa, avanza. Como avanza el conflicto que no parece detenerse. El riff de guitarra insiste, no resuelve, no descansa. Es una tensión constante que no encuentra cierre. Y eso es importante, porque cuando una melodía no ofrece descanso, le está negando comodidad al oyente. El violín eléctrico en vivo añade una capa casi fúnebre. No suena heroico, suena más bien vulnerable. Es como si la canción estuviera atrapada entre dos fuerzas opuestas constantemente. La disciplina del tambor y el lamento del arco. Orden y duelo. Estructura y herida. Y en medio de todo, la voz. Que no grita con furia revolucionaria, sino pregunta, How long must we sing this song? No es una consigna, es un cansancio, un hartazgo. Y ahí es donde ocurre algo interesante. La canción no se moviliza hacia el odio, se moviliza hacia la conciencia. No pide venganza,
pide interrupción del ciclo constante. Y eso cambia completamente su lugar en la historia cultural, porque no se posiciona como propaganda, se posiciona como un espejo. Si ampliamos el lente, descubrimos que Sunday Bloody Sunday no es una excepción. Es parte de una tradición más antigua, la tradición del músico como cronista emocional de su tiempo. Pero ese rol no siempre ha significado lo mismo. Ha evolucionado. Con Robert Johnson, antes del rock político, antes de los estadios, antes de la industria global, estaba el blues. El blues que no denunciaba parlamentos y tampoco proponía reformas. Narraba un destino. En el delta del Mississippi, el dolor no era solo ideología, era condición estructural. El blues funcionaba como archivo emocional. No buscaba cambiar el sistema, buscaba simplemente sobrevivirlo. Ahí la música no organiza masas, sino más bien organiza una resistencia íntima, profunda. El músico no es simplemente un activista, es un testigo. Y eso es sumamente importante, porque aquí la emoción no se coreografiaba desde arriba, brotaba desde una experiencia directa, una experiencia constante. Con Bob Dylan ocurre un desplazamiento. La música deja de ser solo expresión personal, se convierte en una pregunta colectiva. How many roads must a man walk down? Ya no es un destino individual, es una interrogación moral dirigida a una sociedad. Aquí el músico ya no solo narra, interpela, busca acción. La emoción deja de ser un sentimiento íntimo, se vuelve público, pero todavía conserva algo esencial. No está diseñada por una arquitectura global, está enraizada en un momento cultural específico. La canción aún responde a su contexto inmediato. Con los Beatles ocurre algo radical. La música deja de reflejar cultura, comienza a producirla. Empiezan como inocencia juvenil, melodías simples, romance adolescente, pero evoluciona hacia una experimentación sonora, ruptura estética, psicodelia, y con eso cambian peinados, cambian vestimentas y cambian los lenguajes. La música ya no solo acompaña a una generación, la define. Y con esto aparece algo nuevo. La emoción colectiva ya no es reacción, es la construcción de una identidad. Décadas después, con grupos como Rage Against the Machine, esta confrontación se vuelve frontal. Ahora ya no hablamos solo de identidad, hablamos de sistema, corporación, poder. El discurso se vuelve explícito, pero hay una paradoja. La protesta ocurre desde dentro de la industria musical. Se venden millones de discos, se llenan arenas. La revolución circula por los mismos canales que busca criticar. Sin embargo, esto no lo invalida, sino más bien lo hace más complejo. Aquí la música ya no está fuera del sistema, está integrada en él. La emoción de resistencia es al mismo tiempo mercancía, cultura. Y esa tensión es clave para que nosotros entendamos la transición histórica que sucedió. En tiempos más recientes, con Bad Bunny en el presente, el escenario cambia otra vez. No hablamos solo de protesta, hablamos de identidad. Y vemos que la identidad latina ya no es marginal, a pesar de décadas en los que pareciera ser que ese era el caso. Ahora es central en la industria global. Se canta en español en escenarios internacionales, lo que simboliza una expansión cultural real, pero ocurre dentro de una arquitectura global de un mercado internacional. La pregunta ya no es auténtico o es comercial? La pregunta es más compleja. ¿Qué ocurre cuando una identidad cultural entra en un sistema que amplifica, pero que también reconfigura al mismo tiempo? La música ya no solo expresa pertenencia, la distribuye de manera global.
Y cuando algo se distribuye de una manera global, se adapta, se estiliza, se optimiza y no necesariamente se traiciona. Pero sí existe una transformación, un cambio de paradigma. Si observamos esta evolución completa, vemos un desplazamiento. El músico, como testigo íntimo, se transforma en el interpelador de lo moral. Este último se transforma en un constructor generacional. Luego el músico rebelde dentro del mercado. Y luego el músico como un nodo en una red global de identidades. La música siempre ha sido emoción. Lo que ha cambiado es la estructura que la sostiene. Y cuando la estructura ha cambiado, también ha cambiado la manera en que sentimos todos juntos. Durante gran parte del siglo XX, la música circulaba a través de sellos locales, estudios físicos, distribución territorial, programación en el radio. Había límites geográficos, tecnológicos, temporales. La evolución colectiva tenía ritmo humano. Un álbum salía, se escuchaba, se digería, había espera, había crítica, había silencio entre canciones y listo. Pero la arquitectura ha cambiado. La industria dejó de ser fragmentada, se ha consolidado. Corporaciones transnacionales comenzaron a centralizar distribución, promoción y alcance global. Y esto último no es necesariamente negativo, pero sí es una expansión. La escala altera las dinámicas. Cuando la escala cambia, también cambia la velocidad emocional. Y luego ocurre algo más profundo. La curaduría humana fue sustituida progresivamente por sistemas algorítmicos. Antes un programador decía que sonaba, que se escuchaba, que se sentía. Hoy, plataformas como Spotify, Apple Music organizan catálogos a partir de patrones de comportamiento. No seleccionan ideologías, detectan hábitos, no diseñan discursos, optimizan retención. Y ahí ocurre una transformación silenciosa. La repetición ya no es solo radial, es personalizada. Si antes una canción se repetía porque era popular, hoy se repite porque encaja en tu perfil emocional. Playlists para concentrarse, para entrenar, para llorar, para sanar, para sentir poder. Las emociones se categorizan, se etiquetan, se empaquetan. Y cuando una emoción tiene alguna categoría, se vuelve accesible bajo demanda. El consumo musical ya no es episódico, es constante. No esperamos el lanzamiento del álbum, no esperamos el programa de radio. La música nos acompaña todos los días, en cada instante. En el transporte público, en el trabajo, en el gimnasio, en el carro, en la madrugada. Es un flujo continuo. Y aquí aparece una idea central que me gustaría plasmar en este ensayo. La industria musical no impone ideas, normaliza emociones. No necesita decirte qué pensar, solo necesita ofrecerte marcos emocionales disponibles todo el tiempo. Y cuando una emoción está disponible 24/7 se vuelve familiar, y lo familiar rara vez se cuestiona. Esto no es una conspiración, es infraestructura. No es una censura, es una arquitectura predefinida. Y la diferencia es fundamental, porque el poder contemporáneo no siempre opera prohibiendo, opera organizando. Y organizar emoción colectiva es una nueva forma sofisticada de tener influencia cultural. Y cuando conectamos con esto, con la genealogía que vivimos, la pregunta se vuelve inevitable. Si el blues era testimonio íntimo, si Dylan era la interpelación moral, si YouTube era catarsis histórica, ¿qué es la música en la era del algoritmo? Para responder esto, volvamos al inicio, al tambor, a ese ritmo marcial que abre Sunday Bloody Sunday. No es solo una referencia militar, es repetición.
y la repetición es la forma sonora de los ciclos. Las guerras rara vez comienzan como sorpresa, comienzan como continuación, una continuación de agravios, de una memoria no resuelta, de heridas heredadas. La historia no siempre avanza en línea recta, a veces gira, y cuando gira lo hace con ritmo. El tambor no acelera, no improvisa, pero tampoco se detiene. Avanza como avanzan los ciclos históricos que parecen inevitables. Ahí la música no describe la violencia, la encarna. ¿Por qué las sociedades necesitan canciones para metabolizar este trauma? Porque el trauma no es solo un evento, es memoria emocional colectiva. Los datos históricos explican lo que ocurrió, pero no explican lo que se sintió. Y lo que no se procesa, se repite. Las canciones funcionan como ritual, como espacio simbólico donde una comunidad puede mirar su herida sin destruirse. Cantar es una forma de contener, de ordenar el caos, de darle forma audible a nuestro dolor. Por eso Sunday Bloody Sunday no glorifica, pregunta: How long must we sing this song? La pregunta misma es un agotamiento, es una conciencia del ciclo que se ha repetido, es un deseo de interrupción. ¿Qué ocurre cuando el trauma se ha convertido en simple estética? Y es aquí que entramos en un terreno más delicado. Cuando una experiencia histórica dolorosa se vuelve canción, se vuelve compartible, pero también se vuelve reproductible. El riesgo no es que se banalice, el riesgo no es que se normalice. Si el tambor suena lo suficiente, puede dejar de sonar como advertencia y empezar a sonar como fondo. Eso es lo complejo del arte político. Puede sanar, pero también puede integrar el conflicto al paisaje cultural. Cuando algo se vuelve paisaje, deja de incomodar, y cuando deja de incomodar, se vuelve estructura. Y aquí la conexión con el presente se vuelve clara. Si antes una canción ayudaba a metabolizar un trauma específico, hoy vivimos en un flujo constante de estímulos emocionales. Conflictos globales transmitidos en tiempo real, indignación diaria, polarización permanente. Y surge una pregunta inevitable: ¿estamos procesando el trauma? ¿O estamos consumiéndolo estéticamente? El tambor de 1983 marcaba un ciclo territorial. El algoritmo de hoy puede amplificar ciclos emocionales globales, y la repetición sigue ahí, solo cambió el medio. Y si la repetición sonora simboliza el ciclo histórico, entonces cada que cantamos participamos en una memoria. La cuestión no es si la música tiene poder, la cuestión es qué tipo de repetición estamos alimentando. ¿Una repetición por conciencia? ¿Una repetición que nos anestesia? Y ahí inevitablemente debemos regresar a la pregunta inicial. La música puede parecer reacción, pero muchas veces funciona como una anticipación. No dicta necesariamente qué pensar, pero sí modela qué sentir. Y cuando una emoción se normaliza, se vuelve un paisaje. Y cuando algo se vuelve un paisaje, entonces deja de cuestionarse. Entramos en un punto estructural clave. La industria musical no impone ideas, pero sí normaliza emociones. Eso es aún más sofisticado que hablar de una manipulación, porque no hay una coerción directa, hay una repetición, hay un ritmo y sobre todo hay una estética. Y la repetición convierte lo excepcional en un hábito. Entonces, el poder moderno rara vez necesita prohibir canciones. No necesita censurar cada verso. Eso sería demasiado visible. Y el poder contemporáneo evita ser visible. El poder entiende una dinámica más sutil.
Si puedes musicalizar una emoción, no necesitas imponerla. La gente la cantará voluntariamente. Y cuando la canta, la interioriza y la vuelve parte de sí mismo. Para terminar esta charla, la música no es el enemigo. Nunca lo ha sido realmente. Es una de las formas más profundas de expresión humana. Pero precisamente por eso, es una de las herramientas simbólicas más poderosas que existen. No porque imponga ideas, sino porque normaliza emociones. Y cuando una emoción se normaliza, se convierte en cultura. El poder ya no necesita censurar, solo necesita musicalizar. Entonces, la próxima vez que cantes una canción, tal vez la pregunta no sea solo ¿qué estás sintiendo?, sino quién ayudó a componer ese sentimiento.